Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo. Preparaos porque vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, y de la insólita exigencia que ha puesto sobre la mesa para su nueva serie. Sí, has oído bien, una exigencia que ha dejado a muchos con la boca abierta. Así que si eres fan de Can Yaman de las series turcas, o simplemente te encantan las noticias jugosas del mundo del famoseo, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Seguro que muchos de ustedes conocen a Can Yaman por sus papeles en series tan exitosas como Erkenci Kuş o Dolunay. Su carisma, su talento actoral y, admitámoslo, su impresionante físico, lo han convertido en un verdadero fenómeno de masas. Pero esta vez, Can parece estar jugando a un nivel totalmente diferente. Se está preparando para un nuevo proyecto, una serie que promete ser un bombazo, y para asegurar el éxito, o quizás por una cuestión de principios, ha lanzado una demanda que está generando un verdadero revuelo. La noticia ha saltado como una chispa en todos los medios especializados y generales. Se trata de una nueva serie italiana que protagonizará Can Yaman, y que se está rodando en la diócesis de Trieste. Hasta ahí, todo suena normal, ¿verdad? Un actor internacional trabajando en Europa. Pero aquí viene lo interesante, la famosa exigencia. Can Yaman, según se ha reportado, ha pedido que la producción de su nueva serie, titulada provisionalmente El Turco, se detenga por completo los domingos. Sí, han leído bien, los domingos libres para Can. Y no solo eso, sino que también ha pedido que no se trabaje en días festivos. Ahora, antes de que piensen que es solo un capricho de estrella, vamos a intentar entender un poco mejor qué hay detrás de esto. En muchas culturas y especialmente en Italia, el domingo es un día sagrado para la familia, el descanso y la religión. Si bien en el mundo del entretenimiento los horarios suelen ser muy intensos y a menudo implican trabajar fines de semana y festivos, Can Yaman parece tener una postura muy firme al respecto. Se especula que esta exigencia podría tener raíces religiosas, o simplemente un deseo de mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal. Es una decisión que, sin duda, ha generado debate y ha puesto a prueba la flexibilidad de la productora. La serie, como mencioné, se llama El Turco y se basa en la historia real de un sicario otomano que en el siglo XVII llega a Hungría y luego a Viena, para luego encontrarse en Trieste, donde se enamora de una noble veneciana y se ve envuelto en una red de intrigas políticas. Un argumento que suena apasionante y que, sin duda, atrae muchas miradas. Pero con esta exigencia de Can, los productores se han encontrado con un desafío logístico importante. Imaginen la planificación que implica de tener una producción cinematográfica o televisiva completa, con todo su equipo técnico, actores de reparto, extras, y toda la maquinaria que se pone en marcha solo para respetar un día a la semana. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que los tiempos de rodaje se van a alargar. Si normalmente una producción busca optimizar cada día, con esta restricción, el calendario se vuelve más apretado y se requieren más semanas para completar las escenas. Esto podría traducirse en un aumento del presupuesto, ya que la logística, el alquiler de equipos y los salarios del personal se extienden en el tiempo. Es una apuesta arriesgada por parte de la productora, que confía en el tirón mediático de Can Yaman para que la serie sea un éxito y compense estos inconvenientes. Y es aquí donde reside la controversia. Por un lado, tenemos a Can Yaman, que con su fama mundial, tiene cierto poder de negociación. Él, al parecer, valora su tiempo de descanso y su vida personal por encima de las exigencias típicas de una producción de alto nivel. Podríamos verlo como una reivindicación de los derechos laborales, un intento de no caer en la precariedad laboral que a veces acompaña al mundo del espectáculo, donde las jornadas pueden ser extenuantes. Es un mensaje potente, incluso las estrellas más grandes necesitan tiempo para desconectar y recargar energías. Por otro lado, está la perspectiva de la producción. En este negocio el tiempo es oro. Cada día de rodaje representa un coste significativo. La flexibilidad y la capacidad de adaptarse a imprevistos son claves. Una exigencia de este calibre puede generar fricciones y poner a prueba la paciencia de los responsables del proyecto. ¿Podrían haber encontrado otro actor que no tuviera esta condición? Seguramente sí, pero quizás no con el mismo impacto mediático que Can Yaman.
Anne. La productora ha decidido apostar por él, y esto implica aceptar sus términos, al menos, hasta cierto punto. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Por supuesto, hay quienes defienden a Can Yaman a capa y espada, aplaudiendo su determinación y su respeto por su tiempo personal. Lo ven como un ejemplo a seguir, alguien que no se deja pisotear por la industria. Comentarios como bien hecho Can, todos merecemos un descanso, o espero que otras estrellas sigan su ejemplo se multiplican. Sin embargo, también hay voces críticas. Algunos consideran que es una actitud poco profesional, que demuestra una falta de compromiso con el proyecto. Argumentan que en una producción tan grande todos deben estar dispuestos a hacer sacrificios. Otros lo ven como una muestra de egocentrismo, de anteponer sus necesidades a las del equipo y la eficiencia de la producción. Frases como «se cree mejor que los demás» o «esto va a retrasar todo y costar mucho más» también resuenan. Es interesante analizar la diferencia cultural que puede haber aquí. En algunas culturas la dedicación total y la entrega al trabajo sin importar el día o la hora son vistas como virtudes. En otras el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal es un valor fundamental, algo que se busca activamente. Can Yaman, siendo turco y trabajando en Italia, se encuentra en un cruce de caminos de estas diferentes mentalidades. Su decisión podría ser un reflejo de su propia cultura o de una filosofía de vida personal que ha adoptado. Además, hay que considerar el tipo de serie que se está filmando. El Turco parece ser una producción ambiciosa, con una ambientación histórica y una trama compleja. Esto implica mucha investigación, vestuario elaborado, escenarios detallados y, probablemente, largas horas de filmación en exteriores. Si a esto le sumamos la necesidad de que Can Yaman esté en plenitud de facultades, quizás él mismo ha determinado que el descanso dominical es crucial para ofrecer la mejor interpretación posible. La productora, por su parte, está en una posición delicada. Por un lado, tienen un actor estrella que atraerá a millones de espectadores. Por otro, tienen una exigencia que complica la logística y aumenta los costes. Tendrán que ser muy hábiles en la planificación para minimizar los retrasos y las repercusiones económicas. Es probable que hayan negociado extensamente para llegar a un acuerdo que satisfaga, al menos parcialmente, a ambas partes. Quizás la solución ha sido concentrar las escenas de Can Yaman en los días laborables, dejando los domingos y festivos para escenas que no lo requieran, o para tareas de pre- y postproducción. Otra cosa a tener en cuenta es la evolución del mundo del entretenimiento. Cada vez hay más conciencia sobre la salud mental y el bienestar de los artistas. Hemos visto casos de agotamiento, de crisis nerviosas, y esto ha llevado a una reflexión sobre las condiciones laborales. Quizás la exigencia de Can Yaman es una forma de adelantarse a los problemas, de poner sus límites antes de que sea demasiado tarde. Piensen en la presión que debe sentir un actor de su calibre. Constantemente bajo el escrutinio público con expectativas altísimas. Un descanso adecuado puede ser no solo un deseo, sino una necesidad para mantener la calidad de su trabajo y su salud física y mental. No olvidemos que su cuerpo también es una herramienta de trabajo y necesita cuidado. Esta situación nos hace reflexionar sobre el poder de las estrellas en la industria. ¿Hasta dónde llega ese poder? ¿Hasta dónde es justificable? Cuando un actor se convierte en el principal atractivo de una serie, su poder de negociación aumenta significativamente. Pero, ¿dónde está el límite para no caer en un abuso de poder? Es un equilibrio delicado y una cuestión que da mucho juego para el debate. Podríamos imaginar que la producción ha tenido que hacer malabares. Quizás han tenido que rodar escenas de otros actores o de secuencias secundarias los domingos, mientras Can Yaman disfruta de su merecido descanso. O tal vez han ampliado el equipo para poder dividir tareas y aprovechar al máximo los días laborables. En Italia, donde las tradiciones familiares son muy fuertes, es posible que la sociedad en general sea más comprensiva con este tipo de peticiones, aunque en el ámbito profesional, las reglas del juego suelen ser diferentes. Lo que es innegable es que esta exigencia ha puesto a El Turco en el mapa de una manera muy particular. Incluso aquellos que no son seguidores acérrimos de Can Yaman están hablando de esta historia. Es una estrategia de marketing indirecto sin duda, pero a costa de posibles dolores de cabeza para la producción.
Para concluir, esta insólita exigencia de Can Yaman para su nueva serie El Turco nos presenta un fascinante caso de estudio sobre las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento, la importancia del equilibrio entre la vida laboral y personal, y las diferentes visiones culturales sobre el trabajo y el descanso. Si bien algunos lo ven como un capricho, otros lo aplauden como un acto de autoprotección y reivindicación. Lo cierto es que esta decisión ha generado un gran debate y ha puesto a la producción en un aprieto logístico, apostando fuerte por la presencia del actor turco. Habrá que estar muy atentos a cómo se desarrolla la producción y, por supuesto, a la serie una vez que vea la luz, para ver si esta exigencia ha valido la pena y si El Turco se convierte en un nuevo éxito para Can Yaman. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Hemos desentrañado esta curiosa noticia sobre Can Yaman y su exigencia. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está en lo correcto? ¿O consideran que es una exigencia excesiva para una producción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.